Bien, buenas noches. Entonces iniciamos el tema de esta semana, que es la continuidad de negocio o el plan de continuidad de negocio. Ya la mayoría de ustedes tienen que tener un poco claro de qué se trata, porque es la investigación número 1 que hicieron. Entonces, hoy va a ser un poco rápida por la cantidad de temas que tenemos poca. Ya ustedes conocen por la investigación que hicieron. Al final vamos a estar viendo un video donde se hace un ensayo o digamos un simulacro de la ejecución de un plan de continuidad de negocio para que prácticamente veamos cómo funciona, por lo menos en un simulacro. Bien, entonces, ¿qué es un plan de continuidad de negocio? Es un plan proactivo que busca asegurar que los productos o servicios continúen siendo entregados durante una interrupción no planeada. Bien, proactivo. Precisamente este es el punto medular del plan de continuidad de negocio. Proactivo. O sea, toda empresa que tenía ya configurado, que tenía ya dispuesto, listo, su plan de continuidad de negocio, es una empresa que definitivamente es proactiva. ¿Sí? Y que desafortunadamente en Panamá la mayoría de las empresas no lo son. La mayoría de las empresas no son proactivas, son reactivas. Quiere decir que las personas lo que hacen es salir corriendo a ver qué hacen cuando sucedió algo. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo las empresas ahora. Las que todavía subsisten y las que todavía tienen negocio y que se les redujo el negocio y tratan de ver cómo se ponen en operación rápidamente, están tratando de hacer un plan de continuidad de negocio, aunque sea improvisado. ¿Sí? Entonces, son reactivas porque reaccionaron luego que sucedió. ¿Ya? Entonces, llevan la desventaja al lado de una compañía que tenga un plan proactivo, que tenga ya un plan de continuidad de negocio, que él se detuvo un momento, no quiere decir de que no va a seguir. Se pausó quizás unos días por la situación que obviamente fue extrema, o sea, no vista. Se pausó un par de días, organizó su comité, que ya se sabe quién es, o sea, no era que ahora salían. El que tiene su plan, no es que hoy va a verificar quién es el comité, no, ya tiene que tener nombre y apellido, todo lo que está en el comité. Lo único que hicieron fue reunirse, verificar el plan, ajustarlo según las condiciones de la situación que se suscitó y adelante a poner en ejecución. ¿Sí? Entonces, el plan de continuidad de negocio es un plan proactivo. Bien, es un plan logístico para la práctica de cómo una organización debe recuperar y restaurar sus funciones críticas, parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no deseada o desastre. A decir verdad, en la mayoría de planes de continuidad de negocio se orientan desde su confección a hacerlo para algún desastre natural, o sea, dícese un terremoto, dícese alguna tormenta, algún incendio. O sea, esas son las situaciones tradicionales que se tienen en mente cuando uno va a crear el plan de continuidad de negocio. ¿Qué pasaría si viene una tormenta? ¿Qué pasaría un terremoto? ¿Sí? Esas cosas son las que habitualmente se tienen en mente cuando uno está confeccionando este plan de continuidad de negocio. Ya les digo, lo que sucedió con la pandemia era completamente inusual y no va a estar en ningún plan de negocio como que la línea a seguir, pero sí deja los patrones que uno puede entonces utilizar. Bien, entonces la idea es poder restaurar las operaciones de la empresa, ya sea parcial o total. ¿Sí? Seguramente muy pocas empresas van a estar operando hoy en día al 100%. Muchas operan al 75, 50, 40, por las diferentes condiciones que hay, ¿no? Pero siguen operando, siguen continuando su negocio, que es precisamente uno de los objetivos del plan de continuidad de negocio. Bien, ¿qué debe incluir un plan de continuidad de negocio? Los planes, la medida, las disposiciones para asegurar la entrega continua de los servicios o productos que le permitan a la organización recuperar sus instalaciones, su información y sus activos. Un segundo que siguen entrando personas. Bien. Bien. También busca o debe incluir identificar los recursos necesarios para respaldar la continuidad del negocio, incluyendo personal, información, equipos, recursos financieros, apoyo legal, seguridad, alojamiento en caso de ser necesario.
Bien, lo principal que hay que realizar cuando uno está haciendo el plan de continuidad de negocio es un análisis de impacto del negocio, ¿sí? La base fundamental para crear un buen plan de negocio es realizar un análisis de impacto de negocio, mejor conocido como BIA, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Este es básicamente un informe que nos muestra los costos y pérdidas que se generarían en la introducción de un proceso de negocio, ¿sí? Para hacer un plan de continuidad de negocio, lo que hay que saber primero es cómo me impacta a mí si yo dejo de operar un día, ¿sí? O cuáles son mis rutas que más hago pérdidas o que más tengo pérdidas en la empresa si me sucede alguna situación, ¿sí? En mi departamento de producción, en mi departamento de contabilidad, cuál, si llega a caerse o si llega a suceder algo, cuál es el que definitivamente me impactaría al negocio. Entonces, yo tengo que buscar entonces todas esas rutas de impacto al negocio y tenerla muy claro, hacer el análisis de todo mi impacto por departamento, por sucursales, por oficinas, por los canales de distribución, depende para qué sea la empresa, pero todo eso lo tengo que analizar a ver cuál es el impacto y cuáles son los departamentos o organizaciones que más me van a impactar en mi negocio. Una vez obtenido este informe, la compañía tiene la capacidad de clasificar los procesos de negocio en función de su criticidad, ¿sí? Y lo que es más importante, establecer la prioridad de recuperación. Entonces, al tener el análisis de impacto de negocio, yo sé cuáles son los departamentos, o por lo menos los subdepartamentos que deben seguir operando, aunque sea mínimamente, para que mi negocio no se caiga, ¿sí? Para que no se caiga. O sea, no toda la operación es necesaria para que mi negocio no se caiga. Digamos, si por alguna situación, algún departamento, no sé, de contabilidad o algo como eso, en una fábrica, quizás esa sea la que yo pueda prescindir un poco, porque los contadores normalmente lo que hacen es a final del mes recogen toda la información y van procesando entonces para incluir todos los libros. Pero la operación no se cae, digamos, si el departamento de contabilidad no deja funcionar 1 o 2 días, ¿sí? Pero si yo soy una fábrica y toda mi línea de producción debe estar funcionando para poder que entonces yo siga produciendo, yo siga vendiendo y mi negocio no se caiga por completo. Bien. Sigamos. En el análisis de impacto se identifican los componentes claves requeridos para continuar con las operaciones del negocio luego de un incidente. ¿Qué se toma en consideración? ¿Qué componentes son? El capital humano, o sea, qué personal yo voy a necesitar clave para que mi operación siga funcionando. Eso involucra a todos los departamentos de la compañía, ¿sí? A ver, el departamento de compras, ¿a quién necesito? El departamento de producción, ¿a quién necesito? En informática, ¿a quién necesito? A los financistas, ¿cuál necesito? ¿Cuál es clave en su operación, en lo que hace el día a día, para que esto no se detenga? ¿Sí? Activos materiales, el área de trabajo, los registros vitales de backup de información. O sea, para poder que todo el equipo siga funcionando, todo ese capital humano que analicé, qué computadora necesita, qué sistemas tienen que estar arriba, qué backup se tienen que hacer para poder que ellos vean la información y sigan adelante. Aplicativos críticos, qué aplicativos necesito para que ellos sigan adelante. Dependencia con terceras partes o imagen de la empresa. Eso también tiene que, terceras partes son con proveedores o outsourcing, que también nos ayudan. Son completamente necesarios, forman parte de la ruta crítica, o por lo menos uno de los outsourcing lo necesito para poder que siga. Entonces yo tengo que tener claro cuál es mi ruta crítica, y esa es la que voy a activar al momento de que suceda el incidente, ¿sí? Entonces, este es el análisis de impacto que hay que hacer. Y se ven todos estos factores, todos estos componentes, humanos, materiales, áreas de trabajo, los registros vitales o backup, los aplicativos críticos y la dependencia con terceras partes. Bien, 3 aspectos clave para realizar un análisis, ¿sí?, de impacto de negocio. Criticidad de los recursos de información relacionados con los procesos críticos del negocio. Periodo de recuperación crítico antes de incurrir en pérdidas significativas, ¿sí? Y sistema de clasificación de riesgos.
Esto es lo que yo tengo que tener, los aspectos que tengo que tener destacados en el análisis de impacto de negocio para saber cuál va a ser el impacto que tienen cada uno de estos aspectos en la situación que puede suceder. Bien, ¿cuál es la importancia del plan de continuidad de negocio? Sí, es fundamental dentro de la organización, ya que este depende de la supervivencia o la continuidad, puesto que determina cuáles son los puntos bajos, los cuales la organización no puede dejar de operar. Como decía, la ruta crítica. Ignorar un plan de continuidad de negocio traería consigo grandes pérdidas a un negocio, ya que si su implementación no le permitirá conocer los factores relevantes como su operación, tiempo estimado de entrega, disculpen, no pasó, la materia prima, la programación de la producción, entre otros. ¿Sí? Para las empresas que necesitan materia prima, también. Si yo tengo que estar completamente seguro de qué proveedor es el que me da materia prima. Si ese proveedor está, digamos, en Chiriquí y es el que me trae materia prima, dentro de mi plan de negocios, de continuidad de negocios, yo tengo que tener un proveedor alterno para mi materia prima. O sea, se hace el cerco sanitario que se hizo en Divisa y en la Pesa de Chorrera. Mi proveedor de Chiriquí tardará una semana para poder traerme mi materia prima. Bien, entonces dentro de mi plan, eso sí lo tengo que tener establecido. Un proveedor alterno o varios proveedores alternos, ahora que vengan de otro lado. Ok, de Colón. Yo tengo un proveedor alterno de Colón. Sí me vende la materia prima más cara, sí quizás no es la misma calidad, pero la necesito. Entonces yo activo a ese proveedor, que normalmente lo que uno hace es tener un contrato menor y le sigue recibiendo materia prima, y entonces yo lo activo. Yo digo, ¿sabes qué? Necesito que me entregues más productos porque no hay que explicarle tanto, pero uno necesita entonces más productos para poder que la empresa siga funcionando. O sea, si el proveedor no llega por las situaciones que se dieron, no puedo detenerme, yo tengo que tener un plan alterno. Y eso involucra también mi materia prima con mis proveedores. Bien, objetivo del plan de negocios o la continuidad de negocios. Aumentar la probabilidad de la continuación de las funciones críticas de la organización en caso de un incidente interrumpa las operaciones informáticas en la que se apoya. Proporcionar un enfoque organizado y consolidado para dirigir actividades de respuesta y recuperación ante cualquier incidente o interrupción de trabajo imprevisto. Otros objetivos: identificar y estudiar los puntos débiles de la empresa, proporcionar una respuesta rápida y apropiada a cualquier incidente imprevisto, reduciendo así los impactos resultantes de la interrupción de trabajo. ¿Sí? Mantener una buena imagen de la empresa hacia los clientes y proveedores, ofrecer nuevas alternativas para salvaguardar el funcionamiento de la empresa ante situaciones críticas. Bien, antes de ir con las fases, compartamos un poco, pueden abrir los micrófonos y mencionar qué empresas ustedes creen aquí, digamos, no la pudieron investigar, pero qué empresas ustedes creen que deberían tener un plan de continuidad de negocio y de hecho lo tienen, y cuáles ustedes han visto que no han parado de funcionar. Alguien que abra su micrófono me diga qué empresas ustedes han visto o qué sector de negocio no han parado de trabajar. Yo digo bancario, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Ajá. Correcto, las entidades bancarias no han parado de funcionar y tienen su plan de negocio establecido. Igual que el canal de Panamá también, un empleo exactamente. Ha sido establecido y tiene su plan de continuidad de negocio. Así es. ¿Alguien más iba a decir alguien? José, ¿ibas a decir algo? Sí, profe. Las empresas de telecomunicaciones. Empresas de telecomunicaciones. Exacto. Yo les aseguro que tienen un plan de continuidad de negocio. Los bancos, las empresas de comunicaciones, los medios de comunicación, dígase los canales, ya sea Metcom, TVN, también el canal de ahí, yo estuve leyendo el plan de continuidad de negocio que tiene el canal. Déjame ver a alguien por aquí contribuir también en el chat. Rolando Kiel, no tengo micrófono, de las empresas que brindan servicios de seguridad. Ok, también las empresas de seguridad. Entonces, bancos, medios de comunicación tienen su plan de continuidad de negocio. Y si se dan cuenta, no se detuvieron.
Los medios de comunicación, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, rotaron al personal. Una semana iban algunos a dar las noticias y seguramente los que estaban haciendo también el periodismo en la calle se rotaban semanalmente también. Se notaba. Hay algunas cosas que se notaban, hay otras cosas que obviamente ellos solamente saben dentro de backstage, por decirlo así. Entonces, los periódicos, la prensa, tienen un plan de continuidad de negocio, no puede dejar de operar. Ellos seguían sacando periódicos y difícilmente una empresa que no tenga un plan de continuidad de negocio puede seguir laborando. Así que ellos sabían qué era lo que iban a hacer si pasaba algo. Así que ellos siguieron operando, los bancos, todos deben entenderlo. Incluso creo que la superintendencia de bancos se lo exige. O sea, ya no es solo cuestión de proactividad, sino que es cuestión de ya legislación y supervisión de la superintendencia de bancos que dice, hey, tú tienes que tener un plan de recuperación o tienes que tener un plan de continuidad. ¿Sí? Entonces, ellos tienen que verlo y ellos tienen que aprobarlo. Entonces, esas empresas que siguieron operando, no crean que salieron a correr y empezaron a ver qué era lo que hacían, ¿no? Normalmente no es improvisación. Ya está escrito lo que tenían que hacer. Siempre hay una reunión para ajustar dependiendo de la situación, como digo. Hay un comité de continuidad de negocio que tiene que reunirse. Es lo primero que hacen. Se reúnen, evalúan la situación, porque no todas las situaciones van a ser iguales, y empiezan entonces a ajustar su plan. Ajustar el plan dependiendo de las situaciones. Ejemplo, puede ser que en el plan de continuidad de negocio yo tengo a personal clave para seguir operando y lo tenemos anotado en el plan de continuidad de negocio. Pero ¿qué pasa? Llega la pandemia y ¿cuál es la población que más riesgo tiene? Personas de arriba de 50 años, 60 años, sí. Entonces, ahí debe cambiar el plan. El plan no es siempre fijo, depende de la situación. Ahí el comité de una vez se reúne y ¿sabe qué? Aquí tenemos que Juan Pérez y Pedro Gómez están como ruta crítica y son de los que van a seguir haciendo la operación porque ellos tienen el conocimiento necesario y estaban aquí. Pero ¿qué pasa? Tienen 56 y 60 años. Ahí de una vez se tiene que cambiar el plan. El plan dice, no, ellos son de los que están más en riesgo. O sea, dentro de todo este plan también yo tengo que mantener al equipo que va a seguir trabajando sano, ¿sí? Entonces yo no puedo poner en riesgo la vida de esta persona. Entonces les aseguro que si ellos están en la ruta crítica, el comité se siente y dice no, pero se va, tiene que ser reemplazado por este otro fulano que era el segundo. Y este otro, Juan, también se va, tiene que ser reemplazado por este. Porque son personas de riesgo. Otra, puede ser otra persona que estuviera dentro de la ruta crítica, que es lo que tiene que atender, pero no tiene vehículo, tiene que transportarse en transporte público. Es una situación de riesgo bajo estas condiciones. Entonces el plan se va ajustando, ¿sí? Se va ajustando en el tiempo, aunque no haya pasado nada, y se ajusta en el momento que sucede el incidente, ¿sí? Porque las situaciones cambian. Como esta pandemia obviamente cambió muchas cosas. Entonces la persona que venía en transporte público tiene más riesgo. Tiene más riesgo inclusive de traerme la enfermedad a la empresa. Si yo funciono normalmente con 100 empleados y mi ruta crítica dice que con 15 puedo atender, esos 15 yo tengo que asegurarle el transporte, que vengan directamente a la compañía sin un transporte público, ya sea que tengan su carro privado o que lo manden a buscar con alguien. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que asegurar que los 15 que van a seguir laborando, vaya, no vayan a infectarse y entonces crear un foco de infección en la empresa. Entonces, ya les digo, todas estas condiciones se tienen que verificar y las van a ver el comité de seguimiento o el comité de continuidad de negocio. Eso para las compañías, como es la que hemos mencionado, los sectores bancarios, los sectores de medios de comunicación, el canal de Panamá, que pueden buscarlo, por ahí le pueden ver el link donde especifica cuál es el plan de continuidad de negocio del canal de Panamá, que obviamente lo tiene. Todas estas compañías, entonces, eso fue lo primero que hicieron. El comité se sienta y empiezan a evaluar y a verificar y a modificar si es necesario cuáles son las personas que van a poder estar llegando, cuáles son los sectores que van a tener que estar apagando o las sucursales que van a pagar y las otras que van a subir para poder que su negocio continúe. Algunas aseguradoras también tienen un plan de negocio y ustedes vieron hay algunas aseguradoras que inclusive cerraron sucursales cuando no cerraron todas y eso porque ellos ya tienen especificado qué sucursales quizás no tengan tanto movimiento y es más un riesgo
siguen con las sucursales entonces que le dan buen movimiento a la compañía y entonces esas sucursales sí las dejan. Las que tienen poco movimiento, que son poca influencia para todo el negocio, entonces la pueden ir cerrando por evitar riesgos, ¿sí? Entonces eso pasó con las aseguradoras que también tienen su plan de oportunidad de negocio. No todas, pero sí algunas. Bien, continuemos. A ver, estamos, vamos ya para las fases. Fases de un plan de continuidad de negocio. Bien. La primera es la fase inicial. En esta fase se establece la necesidad de desarrollar un plan de continuidad de negocio en la organización de tal manera que se comunica la importancia de realizar ese plan, involucrando a los directivos y al personal de la empresa. Se establecen los roles y recursos que participarán en la construcción del mismo. Estamos hablando de la confección del plan de continuidad de negocio, no de la ejecución del mismo. O sea, digamos, una empresa se sentó hace un año a decir, tenemos que hacer un plan de continuidad de negocio. ¿Cómo iniciamos? Inician así. ¿Sí? Esto no es la ejecución, sino el inicio de la confección del plan. Entonces, se hace esta fase inicial, que es involucrar a los directivos, al personal de la empresa, que tiene que ser un personal de media posición hacia arriba, o sea, gerentes y subgerentes, a establecer roles y recursos que van a participar en la construcción del mismo. Normalmente tienen que ir involucrando a varios departamentos para que ellos den su opinión acerca de qué sucede en alguna incidencia que puede pasar, quiénes son las personas clave, qué tiene que seguir funcionando, qué no, y eso obviamente no lo va a decir un solo gerente. El gerente, la parte contable, la parte de producción, la parte de finanzas, la parte de mercadeo, todos entonces se involucran para ir entonces dando su punto de vista de los diferentes aspectos de la organización. Entonces la primera fase es esa fase inicial donde empiezan a organizarse y empiezan obviamente el gerente general a saber de que estas reuniones se van a hacer, sacar un presupuesto para que estas reuniones se hagan, ya sea después de horas de trabajo, traer comida, traer, si van a pagar horas extra, lo que sea, pero tiene que haber un recurso, entonces los directivos tienen que estar ahí para sacar un presupuesto para estas reuniones. Evaluación, la segunda fase sería la evaluación y control, consiste en realizar un análisis de riesgo en el que se ilustren las dependencias entre los procesos críticos del negocio, las aplicaciones, los sistemas de información y los componentes de la estructura de tecnología. ¿Sí? Entonces, esta segunda fase de evaluación y control. Luego, ya la fase de mantenimiento, que debe manejarse algunos ciclos, que es planear, hacer, verificar, actuar. Bien, en el mantenimiento, el plan de continuidad de negocio, como le decía, esto se debe ir moviendo. Entonces, está esta fase de mantenimiento. Cada cierto tiempo, las personas se tienen que reunir, pase o no pase algún incidente. O sea, eso tiene que estar inclusive en el plan. El plan se tiene que revisar cada 3 meses, listo. Todo el comité se sienta y empiezan a discutir, a ver, mira todas las estrategias que hicimos, ¿todavía están habilitadas o ya cambió algo? ¿Cambió alguna situación como para tener que modificarla? Entonces, no solo la planeación y hacerla al principio, sino empezar a verificarla con el tiempo y actualizarla, ¿sí? Para mantener siempre que se encuentre actualizado y mejorado. ¿Sí? Entonces, esto ya cuando se tiene el plan de continuidad de negocio, siempre tienes que dar un mantenimiento para ir actualizando. Plan de comunicación de crisis, ¿sí? En este punto se propone desarrollar, coordinar, evaluar y ejercitar planes de comunicación con los directivos, con el personal, con los usuarios, con los proveedores y los medios de comunicación, de tal forma que el entorno de la organización se entere de su estado y en caso de crisis poder reaccionar de forma adecuada. Ya cuando el plan ya va cogiendo forma, se está estableciendo, hay que comunicar ese plan a la mayoría de la empresa, sino que a toda la empresa, ¿sí? Entonces tiene que indicar que ya está dentro de un plan, a todo el personal que está dentro de la ruta crítica, se le informa también que está dentro de la ruta crítica y que en alguna situación ellos saben que están como las personas que van a estarse llamando para que la operación se mantenga, ¿sí? Esas personas tienen que saberlo, no puede ser sorpresa
que sucedió algo y entonces te empezó a llamar de que hey, debemos seguir operando y tú dices, no, yo no sabía. No. Las personas que estén dentro de ese plan, que van a ser llamadas en ese plan porque están dentro de la alerta crítica para que la organización siga, deben de saberlo, todos están preparados para esto. Entonces también tiene que haber un plan de comunicación. Cuando esto suceda, cuando el incidente suceda, ¿cómo nos vamos a estar comunicando? A los proveedores, al personal, a los usuarios, a los clientes. ¿Quién le informa a los clientes cómo vamos a estar continuando? Si va a haber cambios, ¿quién es el encargado de comunicarle a los clientes cuáles son los cambios y cómo informárselo? ¿En cuánto tiempo lo vamos a informar? Si tenemos que cambiar las políticas de entrega, digamos, hay políticas de entrega o de procesos de que demoran 48 horas, ¿sí? Pero en una situación de crisis cambian las condiciones, entonces también hay que informarlo a los clientes. Por la situación que hay ahora, ya no van a ser 48 horas, sino van a ser, no sé, 96. Lo que sea, pero tienen que comunicarse a los clientes que cambian las condiciones, ¿sí? Y para eso, entonces, esas empresas que son proactivas tienen que mandarlo antes de que el cliente empiece a decir, hey, ¿cómo van a hacer ustedes a llamar y a estar preguntando? No, tienen que partir por delante y comunicar a sus clientes cuáles van a ser los cambios en ese momento de crisis. Bien, la fase de coordinación con las autoridades públicas. En esta etapa se quiere que la organización tenga una clara definición y documentación de las políticas a implementar como un documento obligatorio de la organización. Por lo tanto, en este proceso la organización verá los resultados en la mejoría de los procesos en toda la organización, teniendo en cuenta las políticas que están dirigidas a la organización como un todo. Esta parte de las autoridades públicas tiene mucho que ver también con estas que están reguladas, como hablamos de los bancos, ¿sí? Este plan tiene que estar también revisado por la Superintendencia de Bancos y al momento de hacer la ejecución también hay que comunicarles a las autoridades cómo se va a estar dando la continuidad del negocio y los cambios que se van a hacer. Y si esos cambios efectivamente están dentro del marco regulatorio de esa entidad, digamos los bancos. Por ahí ustedes los bancos ven que cambian los horarios y cambian todo dependiendo de lo que diga el MINSA, cómo se va moviendo este tema de quién sale, a qué hora, por la cédula, por el género. Entonces los bancos van moviendo esto y siempre deben de estar verificando que esto no caiga o no se salga de la regulación que tiene la Superintendencia de Bancos, que está regulada entonces por el Banco Nacional. Entonces, esta parte de la coordinación con las autoridades públicas para no caer entonces en algún tipo de penalización la compañía dentro de su plan de continuidad de negocio. Bien. Vamos a ver ahora un simulacro. Déjenme compartir sonido de la computadora primero. Una empresa que tiene su plan de continuidad de negocio, pero antes de que suceda algo, ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un simulacro que va a suceder, quizás un terremoto o algo como esto, a ver cómo reaccionamos, cuál es el tiempo de respuesta. Y en ese simulacro, obviamente, ellos anotan todas las fallas que tuvieron, los tiempos de respuesta que fueron más lentos, cómo pueden ir mejorando entonces esas partes de su plan de continuidad de negocio. ¿Sí? Vamos entonces a ver, son unos 4 minutos de una empresa que hizo ese simulacro en Colombia. Con esta transmisión especial. Primero, se escucha, ¿verdad? ¿Alguien que me confirme si se escuchaba? Yo escucho, no sé, Sí, compañero, pero yo sí. Listo, sí, sí, te escucha todo. Terremoto que ha sacudido hace solo algunos momentos. Alerta de tsunami para la costa Pacífico. 7.8 grados en la escala de Richter. Necesito un reporte de cómo está en este momento, cuáles son las líneas afectadas, subestaciones afectadas, centro de control, servicio de telecomunicaciones. Había presentado un sismo 7.7 en el estado en la zona sur del país. Hemos dado orden a la gente para que empiece a ubicarse en sitios seguros en la estación. Centro de control. Centro de control con Santiago. Bueno, algunos servidores han sido afectados por
el terremoto, pero se ha restablecido casi el 70% de todas las subestaciones, se mantiene la comunicación, pero como el sismo ha sido en la zona, digamos, de Lima, se han tenido algunas, digamos, intermitencias con todo lo que son las telecomunicaciones. ¿Cómo están las localidades? Estamos haciendo un monitoreo de los medios de comunicación en estos momentos, estamos viendo que el desastre es bastante importante y que hay bastante daño. Los vamos a mantener al tanto de todos los avances. Tenemos un gerente desaparecido que es Pilar, esperamos que se comunique con nosotros, no la puedo localizar, pero ya me comuniqué con Sara, está asumiendo la posición y está viniendo para acá. Sí. Cristian, ¿y cómo estamos en la parte financiera? Bueno, yo la verdad no me he podido comunicar con Miguel y con Karen todavía. Nos toca estar pendientes de ver cómo hacemos para la disponibilidad de dinero, por si hay necesidad de alguna disponibilidad inmediata de dinero, mirar con los bancos cómo nos podemos comunicar y tener la disponibilidad de dinero. Ya les estaré informando. De nuestra parte, del tema de seguridad, pues el edificio se ha estado revisando, tiene algunos inconvenientes. Lo aconsejable es bajar por las escaleras, la ruta de evacuación. Yo he entrado en contacto con la gente de seguridad nuestra. Les agradezco sus muestras de apoyo y disposición inmediata para ponerse en acción. En estos momentos hemos activado nuestro plan de continuidad del negocio y todos iremos siendo llamados según nuestro rol en el plan. Por favor, manténganse en contacto con sus equipos de trabajo para lograr la total recuperación de los procesos de la empresa. En estos momentos de crisis, ponen a prueba nuestra capacidad para trabajar en equipo, para innovar y llegar a rápidas soluciones que nos permitan atender los problemas que se presenten. También nos hacen activar una serie de programas de ayuda a las zonas destruidas. Deben saber que la empresa se encuentra organizando un paquete de apoyo hacia los colaboradores afectados y sus familias. Finalmente, quiero dejarles el mensaje de solidaridad que nos ha llegado de todos los compañeros que integran el Grupo ICE en la región. Los mantendremos al tanto de lo que estamos haciendo. Gracias por su permanente ayuda. Este simulacro ha sido un éxito. Nos ha permitido refrescar lo que debemos hacer en una situación de emergencia. Tenemos ahora más claros los grupos a los que pertenecemos, los procedimientos y los manuales a seguir. Nos hemos familiarizado con el ambiente alterno de negocio, con los equipos de trabajo y la forma en que debemos interactuar ante una crisis. Hemos validado los procesos críticos y los recursos mínimos necesarios para asegurar la continuidad del negocio. Felicitaciones a todos. Tengo la absoluta confianza de que ahora estamos mejor preparados ante una emergencia. Bien. ¿Qué le pareció el simulacro que hicieron? Es Perú, fue en Perú el simulacro. ¿Alguien notó algo importante que pueda mencionar? ¿Hola? ¿Nadie? Algo importante que yo viera que en la primera reunión, que es la reunión de crisis, todos estaban muy tranquilos, ¿no? Se nota cuando es un simulacro. Cuando en realidad una situación como esa, que en ese momento era como un terremoto, creo, obviamente todo el mundo anda loco corriendo y tratando de salvar su vida.
y luego entonces trata de organizarse esa primera reunión de crisis, ¿no? Entonces ellos, todos muy tranquilos, comentando las situaciones, cómo estaba cada punto, cada sucursal, cómo estaban los servidores. Claro, se nota que es un simulacro porque todo el mundo está muy tranquilo. Yo he tenido la oportunidad de estar en dos situaciones que se activa el plan de continuidad de negocio. No aquí en Panamá, porque gracias a Dios, y yo pienso, y lo que dicen otros, que acá en realidad no pasan muchas cosas, gracias a Dios. Pero he estado trabajando una vez en República Dominicana y otra vez en Honduras, situaciones que se daban más que todo fueron por tormentas o huracanes, que en República Dominicana pasan cada par de huracanes cada año. Entonces, sí he estado ahí cuando se activa el plan de continuidad de negocio, empiezan entonces a activarse, se queda el personal solamente completamente importante o relevante para la organización. Normalmente, como yo he estado allí colaborando como un consultor, soy un externo o un outsourcing de estas compañías donde he estado, entonces lo primero que hacen es cuando los outsourcing vayan por su casa. Así que a mí me mandaban para la casa, pero sí, la mayoría del personal la mandan a la casa. Según el plan de continuidad de negocio, se quedan solamente los críticos. Ellos empiezan a hacer toda lo que es la comunicación con el personal, a mantenernos informados, y ellos son los que indican entonces cuando ya monitoreando los diferentes estamentos que le van indicando si ya el tornado pasó, ya no es arriesgado, entonces ya le avisan al personal, a todo el otro personal, cuando ya pueden ingresar, cuando ya pueden regresar, que obviamente van a ser días después, y cuáles son los que van a regresar. A veces no regresan todos, regresan entonces nada más el personal de segunda línea que lo necesitan para seguir operando, y después al final entonces ya cuando todo vuelva más o menos a su normalidad, regresan a todos los empleados. Entonces, he logrado estar allí, siempre con tormentas, gracias a Dios nada con terremotos ni nada de eso, pero sí es bastante diferente a este simulacro que ha sido todo muy tranquilo, ¿no? Pero básicamente es así, se aplican las normas, como vieron, se dan cuenta cuando se movieron al otro lugar, que supuestamente es un lugar más seguro, todo el mundo con su plumita y con su papel, ¿no? Quizás ahí no van a estar, la idea es tener lo más práctico posible, no va a estar conectándose a servidores, quizás no haya internet, no hay comunicación fluida, entonces con su papel ahí pegado en la pared empieza uno a hacer la revisión que dice el plan de continuidad de negocio, qué es lo que vamos a hacer, cuáles lo se van a revisar, y empiezan a hacer una lista de todas las cosas, y empiezan entonces ese comité a tomar decisiones. Entonces ellos tienen que tener todo eso a su disposición en el lugar que supuestamente se van a reunir, y que obviamente no es que van a estar llamando y usando los celulares y todo eso, porque normalmente cuando suceden situaciones como esta no está disponible la comunicación así normal. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Alguien que colabore con algo que vieron en el video? ¿Nadie? Bien, bueno, si no hay nadie, vamos a hablar entonces de lo que viene esta semana. El plan de continuidad de negocio, este es un tema que va a quedar entonces se va a colocar examen de esto ya el último examen o el parcial número 2, que es en la semana 5. Sí, así que este tema ya lo subí a la unidad temática número 3, así que ya lo van a tener por ahí. La videoconferencia se va a grabar entonces para también subirla allá. Voy a presentarles, voy a compartir pantalla nuevamente para que veamos. A ver, denme un segundo para buscar las actividades que ya les subí para hablar de ellas. Cualquier consulta que tengan, actividades como la charla que van a dar la otra semana. Ya espero que ya todo el mundo tenga su grupo. Creo que aquí ya todos tienen su grupo.
Si no tienen, entonces tienen que inscribirme rápidamente porque ya solo les queda una semana. Voy a compartirlo para que podamos ver. Bien, entonces, a ver, unidad temática. Bien, estamos en la unidad temática número 3, continuidad de negocio. Aquí, como les dije, ya subí el PDF con la información que estábamos viendo hace un momento. Y el examen parcial que está aquí, se lo voy a mostrar para ver si tienen alguna duda. Bien, el examen parcial son de estos dos materiales. Yo aquí les dejo el link, pero igual están en la unidad temática número 1 y en la unidad temática número 2. La introducción a la auditoría de sistemas y la planeación de auditoría informática son los dos temas que vienen en este parcial. Este parcial se va a hacer en Socrative y solo va a tener un tiempo, un lapso para que lo puedan hacer de un día, bueno, 30 horas en realidad. Se va a habilitar el día viernes 19 a las 6 de la tarde y va a finalizar el sábado a medianoche. ¿Sí? Entonces, digamos que van a tener un día para poder hacer el parcial. Entran, activan el Socrative con este es el número de la clase, ponen su nombre y apellido y entonces contestan la respuesta. Van a hacer 25 preguntas donde van a solamente a contestar, hacer una respuesta por cada pregunta. ¿Sí? La mejor respuesta, ustedes la seleccionan allí y listo. El tema, ya les digo, entonces, solamente lo que hemos visto en la primera y segunda semana. Luego de terminar la prueba en el Socrative, ustedes llegan acá a la actividad, como momento de desarrollarla, y dicen, bueno, prueba concluida. Esto para que ya no les vaya a parecer de que tienen una actividad pendiente, sino que ustedes ponen prueba concluida y lo envían así y listo. Ya entonces no le va a aparecer ahí como una actividad pendiente, sino que ya la hicieron. Yo verifico el Socrative y les voy a estar enviando el PDF con la solución con la calificación y con el problema, el examen ya corregido. De hecho, el taller número 1 ya se lo debe estar entregando mañana con todas los exámenes de cada uno que hicieron en el Socrative. ¿Alguna pregunta del parcial? ¿Pregunta del parcial? Profe, una pregunta. ¿El Socrative es con tiempo? No, no es con tiempo. Pero, sí, no es con tiempo. O sea, no es que tienes, si comienzas a hacerlo, no es que tienes 30 minutos para terminarlo, ¿no? Pero seguramente si uno se pone a hacerlo, en menos de 30 minutos uno debe acabar. Pero no tiene tiempo. Lo que sí es que si empiezan a hacerlo, traten de terminarlo ahí mismo, ¿no? No lo dejen pendiente porque entonces se les cierra su sesión y digamos que así me llega a mí. Si alguien comenzó a hacerlo y contestó 3 preguntas y se fue y vienen 2 horas y por alguna razón se cerró o se terminó la clase porque se cerró ya no pueden recuperar la que empezaron, así me va a llegar a mí que nada más contestaron 3 preguntas. Entonces es mejor iniciar y llegar hasta el final. No dejarla pendiente porque si se acaba la sesión por su internet o por su misma Explorer, lo que tengan, cuando van a iniciar de nuevo, van a iniciar una nueva sesión, una nueva prueba y entonces ya ahí está, yo voy a tomar la primera prueba, no la última. Pero no tienen tiempo de terminación, digamos. Tú comienzas, puedes terminar en 45 minutos, 1 hora, ahí no tiene tiempo de terminación. Lo que sí puede pasar, ahora, sí, solamente para aclarar, lo que sí puede pasar es que si alguien comienza a hacer la prueba a las 11:55 del día sábado, yo voy a terminar la prueba a las 12, entonces tiene 5 minutos para hacerlas. Entonces ahí sí le cancela y ya no puede entrar más. Sí, alguien me va a preguntar. Sí, esos temas son las presentaciones, ¿verdad? Que usted lo ha subido eso. Exactamente. Sí, los 2 PowerPoint, los 2 PDF que hicimos y las clases que estuvimos dando. Profesor, pregunta. Sí. Con respecto a lo que es el parcial, las preguntas que estarán en el parcial, las 25 preguntas, son preguntas que son directas de lo que es
los temas que usted está dando ejemplos, porque en el taller que se hizo, yo por lo menos veía que las preguntas eran como selectivas, o sea, eran como unas preguntas directas, ya que uno podía escoger entre varias y obviamente eso me afectó bastante en la calificación que tiré al final. Quería saber si el parcial se iba a dar de la misma manera o iban a ser preguntas directas a una sola respuesta. En este parcial van a ser una sola respuesta. El taller número 1, que era el que tú comentas, efectivamente lo que tiene el Socrates es que si hay que escoger varias opciones, digamos, yo decía, 3 hallazgos encontrados en tal departamento. Si ustedes tomaban 2 hallazgos buenos y 1 malo, el Socrates decía que todo estaba mal, ¿sí? Pero había 2 que ustedes colocaron bien. Entonces, la nota que le mandó el Socrates en ese taller número 1 no es la nota final, ¿sí? Yo estoy haciendo la evaluación de caso por caso, cómo fueron seleccionando. Yo voy a colocar la nota final y mañana entonces le estoy enviando la nota final ahí mismo en la actividad y le coloco la prueba que hicieron, en el que el Socrates me envía un PDF con la prueba para que ustedes vean cuál tuvieron mal. Pero la nota que yo coloco en la actividad es la que es válida. O sea, Socrates me pone una nota, digamos que Socrates puso 50. Y yo en la actividad cuando la califico le puse 82, 85. Entonces la nota que es válida es 85, no la que dijo Socrates, ¿sí? En ese taller. Okay. En el taller número 2, ya yo entonces organicé la prueba de tal manera que fuera una sola pregunta para evitar esto. Y en el taller número 2, la nota que le salió es la nota que básicamente tienen. Igual en este parcial, como es una sola respuesta, la nota que le va a salir aquí es la nota que ya es la nota final. Pues. La voy a hacer así para evitar esta confusión. Entonces, es una sola respuesta por pregunta. Bien, chicos, entonces vamos a ver la otra actividad. Voy aquí a unidades temáticas. Voy a la unidad 4, que son normas y metodologías organizacionales, que son las charlas que ustedes van a dar. Aquí está ya la investigación, ya subí aquí la actividad de investigación, que es ya los grupos que ustedes tienen. Estos son los temas que se van a ver. Obviamente a ustedes les toca un tema por grupo, ¿sí? Dependiendo de ya los temarios que le mandé, o los temas que le mandé. Y aquí está la evaluación, la página de presentación, la introducción, el contenido, máximo 25 páginas. Conclusión, referencias bibliográficas y la exposición del tema. La exposición del tema entonces es la charla que ustedes van a dar, ya sea en PowerPoint o en Prezi. Tiene 20% de la nota, de esa investigación. ¿Sí? Entonces, tienen que tomar en cuenta esto para el trabajo escrito y para su presentación. Para el trabajo escrito se debe entregar la investigación en un formato PDF y se sube aquí en esta actividad. Para la presentación, entonces, el otro miércoles nos vemos acá, los que sean de grupos diurnos y nocturnos, ¿sí? Los que sean de grupo sabatino, no es necesario que asistan a la sesión que vamos a tener el próximo miércoles. Si quieren asistir, son bienvenidos. Pero ustedes van a tener entonces que exponer el día sábado 27 a lo que son de jornada sabatina. Y dice jornada sabatina, entonces sábado 27. Y entonces a esa sí tienen que ir, ¿sí? Si vienen el miércoles, los de jornada sabatina son aceptados, pero es voluntario. El sábado sí tienen que asistir entonces a dar su presentación. ¿Alguna pregunta de la charla de la próxima semana? Como les dije la otra vez, la charla la puede dar 1 o 2 integrantes del grupo, no necesariamente tienen que ser todos. Obviamente que esa persona que va a estar exponiendo sería mejor que estuviera en una computadora y no en un celular, porque si no va a ser bastante difícil poder estar manejándola, porque todos vamos a estar viendo lo que él nos está presentando y también se va a escuchar entonces si van a compartir algún video o algo. Entonces es mejor que el que presente obviamente tenga una computadora y no esté desde un celular. ¿Alguna pregunta de la investigación número 2?
si alguno de los que está aquí o de los que está ahora escuchando posteriormente el video, si no tienen grupo, por favor me escriben de una vez en el mensajero para asignarle un grupo o asignarle un tema, dependiendo, ¿sí? Bueno, no hay pregunta de esto, entonces creo que estamos claros. Recuerden, el examen, el parcial comienza el viernes a las 6 de la tarde, termina el sábado a medianoche. En todo ese trayecto, 30 horas pueden hacerlo. Después de eso ya no. ¿Sí? Y la exposición para la próxima semana tienen que hacer su PowerPoint o su Prezi, como lo prefieran. Chicos, si no tienen alguna otra pregunta, entonces nos vemos aquí. ¿Alguien me va a preguntar? Charlie. José Charlie, ¿no tienes grupo? Ok, me estaba escribiendo José Charlie. Bien, bueno, ya esto lo reviso si quieren. Después reviso el chat y me comunico con ustedes entonces. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana. Recuerden que tienen su charla el miércoles a las 7:30. Que tengan buena noche y cuídense. Gracias. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, chao. Chao, chao.